Episodio 1. El niño que no lloró. Nadie en la sala de partos olvidó aquel silencio. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Cuando Samuel vino al mundo, pero no lloró. No gritó. No gimió como lo hacen todos los recién nacidos. Solo abrió los ojos. Profundamente abiertos. Con una mirada tan fija que obligó a la enfermera a dejar caer las tijeras del cordón umbilical. ¿Está respirando?, susurró una de ellas. Pero antes de que alguien pudiera confirmar su estado, el bebé giró la cabeza y miró directo al rostro del sacerdote que esperaba junto a la madre. Su madre, Ana, lo había pedido todo: bendición, agua, oración, protección, porque durante 9 meses había sentido algo extraño en su vientre, algo que no se movía como un feto, sino que observaba. El sacerdote se acercó temblando, extendiendo su mano con agua bendita. Y entonces ocurrió. Hola, Padre Elías. La voz no salió de la boca del niño. No era llanto, no era sonido humano, era pensamiento, un pensamiento que el sacerdote escuchó dentro de su cabeza, con un tono tan puro que le hizo caer de rodillas. ¿Qué es esto?, balbuceó Elías, con el rostro empapado de sudor. Tú rezaste por respuestas, continuó la voz, ahora más serena, y yo te las traigo antes de que aprenda a caminar. La madre lloraba, sin entender por qué el sacerdote temblaba tanto. El niño, mientras tanto, observaba el crucifijo colgado en la pared como si ya supiera lo que significaba, o algo aún más antiguo. Los médicos intentaron explicarlo: es una reacción del sistema nervioso. Dijeron, una coincidencia, pero esa misma noche, el termómetro del hospital dejó de funcionar en aquella sala. Y todos los crucifijos del ala este cayeron al suelo sin que nadie los tocara. Y en el expediente médico, alguien, nadie supo quién, escribió una línea extra. Él no vino a aprender, vino a recordar. Desde ese instante, Samuel no volvió a hablar, no con la boca, porque el espíritu ya había dicho lo que debía ser dicho. Episodio 2. La voz que vino antes del llanto. A los 7 días, Samuel seguía sin emitir sonido alguno. Ningún balbuceo, ningún llanto, solo ese silencio abrumador que pesaba como una presencia. Pero Ana, su madre, no temía. Al contrario, cada noche, al apagar la luz, sentía que el cuarto del bebé no quedaba vacío. Un aroma suave, como incienso antiguo, flotaba en el aire, y cuando lo miraba dormir, a veces lo veía mover los labios, como si hablara con alguien. Al principio pensó que era imaginación. Hasta aquella madrugada, se despertó sobresaltada. El reloj marcaba nuevamente las 3:33. Samuel no lloraba, pero alguien hablaba. No con voz humana, no con palabras audibles, sino con pensamientos que golpeaban el pecho. Madre, no temas. Ana se sentó de golpe. Su respiración se aceleró. ¿Quién eres?, pensó sin darse cuenta. Y la respuesta llegó como un eco cálido. No soy de ahora, pero vine para nacer en este tiempo. Corrió hacia la cuna. Samuel tenía los ojos cerrados, pero sus párpados temblaban, como si soñara demasiado. Cuando ella le tocó la frente, sintió algo que no tenía explicación, una calma que le borró todas las dudas de golpe, como si alguien le estuviera imponiendo las manos desde el otro lado del velo. Esa mañana, llevó a Samuel a la iglesia, envuelto en un manto blanco bordado con versículos. El padre Elías, aún marcado por lo ocurrido en el parto, dudó en recibirlos, pero al ver al niño, palideció. No deberías estar aquí, murmuró. Ana no entendía. ¿Qué ha visto usted, padre? El sacerdote no respondió, solo abrió su Biblia, temblando, y la dejó caer al suelo. Se abrió sola, por sí misma, en un pasaje que no existía, ni en latín, ni en griego, palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido, pero que él entendía perfectamente en su alma. El que ha hablado antes de nacer, vendrá a recordar lo que fue sellado, y el que escuche su voz, no podrá olvidarla. Esa noche, Ana no durmió, porque al cerrar los ojos, escuchó la misma voz, pero esta vez no venía de Samuel, venía de dentro de ella, y preguntaba algo que ninguna madre está lista para responder. ¿Estás preparada para no reconocer al hijo que pariste? Episodio 3. La madre que escuchó a través del vientre. El tercer mes después del nacimiento, Ana comenzó a recordar cosas que nunca vivió. Durante el desayuno, soltaba la cuchara con una extraña sensación de déjà vu. En los sueños,
Caminaba por lugares donde el aire ardía como fuego sagrado y los muros estaban hechos de oraciones que se movían como agua. Y cada vez que tomaba a Samuel en brazos, oía un murmullo, no con los oídos, sino desde lo más profundo de su sangre. Una madrugada, incapaz de resistir más, abrió su diario antiguo. No buscaba escribir, buscaba respuestas. Y allí, entre las páginas en blanco, halló un verso que no recordaba haber escrito. Antes de tener nombre, ya me hablaba, y antes de tener cuerpo, ya me mostraba las heridas del alma. Ana cayó de rodillas. Se llevó las manos al vientre, como si aún lo sintiera dentro. Y entonces lo recordó. No fue un embarazo normal. Las patadas de Samuel no dolían, sino que seguían un patrón. Eran suaves, rítmicas, como si marcara el compás de una oración. Y muchas noches, mientras ella dormía, soñaba con un jardín sin sombra, donde un niño sin rostro le recitaba palabras del cielo que no existían en ninguna Biblia. Ella lo había escuchado, antes de nacer, pero lo que más la inquietaba no era eso. Era que ella también le había respondido. Corrió a buscar al padre Elías. Él ya no oficiaba misa. Desde el bautizo de Samuel, se había recluido en el sótano de la parroquia, rodeado de libros prohibidos, de antiguas profecías que la iglesia había sepultado por temor. Ana entró sin permiso, y lo encontró allí, frente a un muro de símbolos arcanos, llorando como un niño perdido. Él no es un mensajero, susurró Elías sin mirarla. Él es el mensaje. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó Ana, con voz temblorosa. El sacerdote se volvió hacia ella. En sus ojos no había fe, solo terror. Guardar silencio. No hablar de esto a nadie. Porque si lo que tú escuchaste a través del vientre es cierto, entonces Dios ha empezado a hablar por otros caminos. Ana salió del sótano con el corazón hecho cenizas. Esa noche, abrazó a Samuel con fuerza. Él dormía tranquilo, pero justo antes de cerrar los ojos, Ana oyó un último pensamiento, como si viniera desde el fondo de su útero. Madre, lo que oíste fue solo el comienzo. Aún no he dicho la verdad. Episodio 4. La profecía dentro del líquido amniótico. La ciencia no puede explicar lo invisible, pero lo invisible a veces deja huellas. Ana fue citada por el hospital para un control de rutina postnatal. Era un procedimiento común. Lo que no fue común fue lo que encontraron en el historial digital, un archivo bloqueado, oculto bajo códigos internos del sistema, titulado simplemente Amnio S. Curiosa y alarmada, Ana preguntó por su contenido. Nadie sabía nada, hasta que el doctor Paredes, uno de los jefes de laboratorio, la citó en privado. Señora Ana, dijo con voz temblorosa mientras cerraba la puerta. Lo que voy a mostrarle nunca debió existir. Encendió el monitor y proyectó un escaneo del líquido amniótico que rodeaba a Samuel durante el 6º mes de gestación. En lugar del típico fluido opaco, lo que se veía era diferente, pequeñas líneas suspendidas como si fuesen filamentos de luz, formando patrones, espirales y palabras. Esto no es biológico, susurró el doctor. Alguien, o algo, escribió dentro de usted. Ana miraba atónita como, en las secuencias del vídeo, las líneas parecían reagruparse formando símbolos que no pertenecían a ningún idioma humano, pero que transmitían un mensaje claro, incluso sin entenderlo. ¿Qué significa esto?, preguntó. El doctor tragó saliva. Sacó una hoja impresa con una traducción tentativa hecha por un programa de inteligencia artificial lingüística. Y allí, en letras grandes, decía: Él fue sellado antes del Génesis. Él despertará antes del Apocalipsis. Ana dejó caer la hoja. De pronto, todo el cuerpo le pesaba como si el alma quisiera salirse. Las manos le ardían, como si el fuego de la profecía que nadaba en su vientre aún la tocara desde dentro. ¿Y si no es una maldición?, preguntó ella, en voz baja. ¿Y si es una advertencia? El doctor no respondió. Solo se persignó lentamente con la expresión de un hombre que ya no creía. Esa noche, Ana volvió a casa con la hoja doblada en el bolsillo. Samuel dormía en su cuna. Pero esta vez, su sueño no era normal. Los objetos en la habitación temblaban ligeramente. La lámpara colgante giraba sola. Y en la pared, justo encima de su cuna, había aparecido una palabra escrita con algo que parecía humedad o lágrimas. Despiértame. Ana cayó de rodillas, porque entendió que Samuel no era un niño. Era una profecía encerrada en carne. Y tarde o temprano, alguien la abriría. Episodio 5. Los ojos que no debían ver. Samuel tenía solo 5 meses, y ya había dejado de parpadear como un bebé.
Su mirada no era tierna. No era inocente. Era fija, penetrante, antigua. Miraba a las personas como si pudiera ver detrás de sus palabras. Detrás de su fe. Detrás de todo lo que fingían creer. Y cuando lo hacía, algo dentro de ellos se quebraba. La primera en notarlo fue la abuela. «Este niño no es de aquí», murmuró al sostenerlo por primera vez. Ana quiso corregirla. Decirle que era su nieto. Su sangre. Pero la mujer la interrumpió con una voz quebrada. «No, hija, no digo que no sea tuyo. Digo que no es de este mundo». Desde aquel día, nadie más de la familia quiso cargarlo. Y entonces llegó la visita del obispo. La noticia del niño sin llanto había corrido por los pasillos del clero como un secreto mal enterrado. El obispo Gregorio, un hombre frío y escéptico, pidió ver al pequeño. Ana accedió, con miedo y fe entrelazadas en sus venas. Samuel estaba en su cuna, mirando el techo, inmóvil como una estatua viva. «¿Este es el niño?», preguntó el obispo, cruzando los brazos. Ana asintió. El obispo se inclinó para verlo de cerca, y entonces Samuel giró la cabeza. Solo una vez, solo un segundo, pero fue suficiente. Gregorio retrocedió como si lo hubieran empujado. Su rostro palideció, cayó de espaldas, con la boca abierta y los ojos húmedos. Ana corrió a ayudarlo, pero el obispo alzó la mano. «No, no me toques», murmuró, con los labios temblorosos. Ese niño sabe lo que hice». Nadie supo a qué se refería. Nadie se atrevió a preguntar. Pero desde aquel día, el obispo desapareció de la diócesis. Renunció a su cargo. Se fue al norte, a un monasterio donde se juró voto de silencio, y nunca volvió a hablar. Esa noche, Ana revisó las cámaras del monitor infantil. Y en la grabación de las 3:33 de la madrugada, la hora marcada por cada evento desde el nacimiento, vio algo imposible. Samuel, en completa oscuridad, abría los ojos y sus pupilas brillaban. Brillaban con una luz tenue, como reflejando un fuego que no existía en la habitación. Ana pausó el vídeo, acercó la imagen, y lo que vio dentro de los ojos de su hijo no fue el reflejo de la lámpara. Fue un símbolo, un círculo cruzado por 3 líneas, el mismo símbolo que aparecía en la Biblia del padre Elías, en las páginas que nunca debían abrirse. Los ojos de Samuel no solo veían, eran ventanas desde las que algo más miraba. Episodio 6. El sacerdote que perdió la fe al bautizarlo. El agua no cayó como debía. El día del bautismo. El cielo estaba tan claro que dolía mirarlo. La iglesia estaba vacía. A petición expresa de Ana. Solo 3 personas asistieron, ella, el padre Elías y Samuel. El sacerdote tardó más de lo normal en prepararse. Se lavó las manos 5 veces. Encendió velas que no formaban parte del ritual. Y antes de vestir la túnica blanca, colocó un pequeño crucifijo en su pecho, no por devoción, sino por protección. Cuando sostuvo a Samuel frente a la pila bautismal, sus manos temblaban. El niño lo miraba sin pestañear, como si ya supiera lo que iba a suceder, o lo que no debía suceder. Elías murmuró las palabras de consagración. Y entonces, al sumergir los dedos en el agua, gritó: «Está fría como tumba». Jadeó, soltando la pila y dando un paso atrás. Ana se acercó, alarmada. El agua en la pila había cambiado. No era cristalina, era espesa, lechosa, como si la tinta del cielo se hubiera disuelto en ella. Elías se negó a tocarla otra vez, pero Samuel, en brazos de su madre, levantó la mano por sí solo. Introdujo su diminuto dedo en el agua. Solo un segundo, y al hacerlo, las velas alrededor se apagaron al instante. Un viento helado barrió la capilla. Y en el silencio absoluto, se escuchó un pensamiento, flotando como si el espíritu hablara no desde lo alto, sino desde dentro del niño. «No necesito ser marcado por Dios, ya fui sellado por él antes del principio». Elías cayó de rodillas, su túnica manchada por el agua que se derramaba de la pila. Lloraba. «Esto no es bautismo», gritó con voz rota. «Esto es una revelación». Ana retrocedió, sin saber si abrazar a su hijo o temerlo. Samuel, en sus brazos, sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa infantil. Fue una sonrisa de reconocimiento, como si recordara quién era y que debía despertar. Esa misma noche, el padre Elías dejó un sobre en la puerta de Ana. Dentro había solo una hoja, escrita con su puño tembloroso. «Ya no puedo servir a una iglesia que teme a los que vienen del cielo. Tu hijo no vino a ser salvado, vino a juzgar». Y al día siguiente,
El sacerdote desapareció. Nadie volvió a verlo. Pero todos los que estuvieron en esa iglesia ese día jurarían haber escuchado, en lo más hondo de sus corazones, una voz que no se olvida. El verdadero bautismo ocurre cuando el alma recuerda quién era antes de nacer. Episodio 7. La primera palabra escrita en lenguas desconocidas. La primera vez que Samuel tocó un lápiz. No garabateó como cualquier niño. Tampoco dibujó casas, ni soles, ni figuras torpes. Lo que escribió no pertenecía a este mundo. Tenía apenas 1 año y medio cuando Ana, para calmar su inquietud nocturna, le colocó una hoja en blanco y un lápiz sobre la mesa. Ella apenas se giró un segundo para preparar su biberón, pero al volver, se quedó paralizada. La hoja estaba llena, no con dibujos infantiles, sino con líneas finas y exactas, dispuestas en columnas, con símbolos que se repetían con precisión imposible para su edad. Eran como letras, pero de un alfabeto que nadie reconocía. Ana sintió un escalofrío. Le tomó una foto al papel y se la envió, temblando, a un viejo profesor de lenguas muertas, excomulgado por la iglesia por estudiar escrituras que nunca debían ser traducidas. Horas después, el teléfono sonó. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó el hombre, con la voz quebrada. Mi hijo lo escribió anoche, respondió Ana. Un silencio prolongado atravesó la línea. Luego, una frase que la dejaría sin aliento. Este lenguaje aparece en los códices sellados del Mar Muerto. Algunos creen que es la lengua previa al hebreo, previa al arameo, incluso previa al verbo. Ana apenas podía respirar. ¿Qué dice? La voz al otro lado se tornó grave. No todo puede traducirse, pero una frase se repite al final del texto. Dice, él no recuerda lo que es, pero la palabra lo despertará. Esa noche, Ana escondió todos los lápices de la casa, pero fue inútil. Porque Samuel ya no necesitaba papel. Comenzó a escribir en las ventanas empañadas por el vapor, en el polvo sobre la mesa, en la condensación del espejo del baño. Símbolos, símbolos, más símbolos. Una madrugada, Ana entró en su habitación. Samuel estaba de pie, con el dedo en la pared. Había trazado algo largo, como un portal circular. Cuando ella lo llamó, él giró la cabeza lentamente, y con voz suave, murmuró su primera palabra audible desde que nació. Recuerdo. Ana se desplomó de rodillas, porque supo, con cada fibra de su alma, que no era su hijo el que hablaba. Era el espíritu que había comenzado a recordar a través de él. Y lo peor no era eso. Lo peor era que no lo hacía solo. Episodio 8. El ángel que vino a sellar su boca y falló. A las 3:33 de la madrugada, el monitor del bebé se apagó solo. Ana se despertó por una sensación que no era ruido ni luz. Era una presión en el pecho, como si algo antiguo caminara por la casa con pies sin sombra. Corrió hacia el cuarto de Samuel, y al abrir la puerta, se detuvo. Samuel estaba sentado en la cuna, despierto, mirándola con calma, pero no estaba solo. Frente a él, de espaldas a la puerta, había una figura, alta, inmóvil, cubierta por un manto de luz tenue que parecía respirar. No tenía alas, no tenía rostro visible, pero su sola presencia hacía temblar el aire. Ana no gritó, no podía. La garganta se le cerró como si una mano invisible se lo impidiera. La figura se inclinó lentamente sobre Samuel y colocó un dedo brillante en sus labios. Y en ese instante, todo en la habitación se congeló, el viento, el sonido, el tiempo. Samuel cerró los ojos. La figura comenzó a hablar, pero no en voz alta. El aire se llenó de un lenguaje silencioso, hecho de símbolos flotantes que aparecían y se desvanecían alrededor del niño. Has sido abierto antes de tiempo. Tu boca no debe hablar aún. Tu nombre no debe ser recordado en esta carne. Pero entonces ocurrió lo imposible. Samuel abrió los ojos, y en su mirada no quedaba rastro de infancia. El niño alzó la mano y tocó la del ángel, y con una voz que no era voz, sino fuego puro, respondió: lo que fue sellado en el cielo, será dicho en la tierra. El ángel retrocedió. El manto de luz parpadeó, como si hubiese sido herido por una verdad que no podía contener. Un estruendo rompió el silencio, y la figura se desvaneció en un estallido de viento que quemó la cruz de madera sobre la pared. Ana cayó de rodillas, con lágrimas que no sabía de dónde venían. Samuel la miró, no con ternura, no con miedo, sino con una paciencia que parecía eterna. Vendrán más, murmuró él. Sí, lo dijo, con voz humana, uno por cada palabra que recuerde. Ana se tapó la boca para no gritar.
Porque entendió. El ángel no vino a proteger al niño. Vino a proteger al mundo de lo que él podía decir. Y había fallado. Episodio 9. La oración que no pertenece a este mundo. Una noche, Ana encontró a Samuel orando. Pero no usaba palabras conocidas. Y no se arrodillaba. Estaba de pie, frente al espejo, con los brazos extendidos hacia su reflejo, como si no se hablara a sí mismo, sino a otro del otro lado. Sus labios se movían en silencio. Pero la habitación vibraba, como si las paredes entendieran. Ana no quiso interrumpirlo. Algo dentro de ella le gritaba que observarlo era presenciar un acto sagrado, o prohibido. Grabó un pequeño fragmento con su móvil. Al reproducirlo más tarde, se dio cuenta de algo imposible: el sonido se había colado en la grabación. Aunque en la habitación no se había oído nada. Reproducía una voz gutural, profunda, entrecortada, como si 1000 lenguas hablaran al unísono. Y lo más perturbador, al ralentizar el audio, una sola frase emergía, clara como agua de montaña: que el velo se rompa y lo sellado regrese a ser dicho. El día siguiente, Ana llevó la grabación a una iglesia lejana, donde aún oficiaba un viejo monje considerado hereje por los círculos eclesiásticos. Al escucharla, el anciano palideció. «Esto no es una oración humana», susurró, «ni angélica, ni demoníaca. Esto viene de una capa más antigua». «¿Más antigua que qué?», preguntó Ana, con el alma en vilo. «Más antigua que el lenguaje mismo». El monje le mostró un manuscrito escondido, una hoja que no era de papel, sino de una tela orgánica, sellada por siglos. Allí estaba el mismo símbolo que Samuel había dibujado en la ventana, el círculo con 3 líneas cruzadas. «¿Qué significa?». Ana temblaba. El monje apenas pudo decirlo. «Esa es la marca de los que hablan antes de encarnarse. Aquellos que no oran a Dios, sino con Dios». Ana regresó a casa y encontró a Samuel durmiendo. Pero en la pared, escrita con su propia sangre de nariz, había una nueva línea, escrita como si lo hubiera hecho sin dolor. «La próxima oración. No la entenderás, pero te romperá igual». Ella cayó al suelo, llorando, rezando, pero por primera vez en su vida, no sabía a quién le rezaba. Episodio 10. Cuando el espíritu volvió a hablar. Durante semanas, Samuel guardó silencio. No escribió, no miró fijamente, no oró frente al espejo. Parecía dormido por dentro. Ana creyó que todo había terminado, que lo sobrenatural se había marchado como un viento pasajero. Incluso se atrevió a llevarlo al parque, como si pudiera ser, aunque fuera por unas horas, un niño como los demás. Pero los niños no lo miraban. Los perros se alejaban. Y el sol, a las 3:33, se ocultó a pesar de que no había nubes. Esa noche, Ana recibió una carta sin remitente. Solo decía: «Cuando el espíritu hable de nuevo, nada volverá a estar en su sitio». Al abrir la puerta de la habitación de Samuel, lo encontró sentado sobre la cama, con un libro abierto frente a él. Pero no era un libro infantil. Era una Biblia sin letras. Todas las páginas estaban en blanco hasta ese momento, porque una de ellas, justo en el centro, empezaba a llenarse sola, con tinta negra que surgía desde el papel como si alguien escribiera desde debajo de la superficie. Samuel miró a su madre. Y entonces, el espíritu volvió a hablar. No movió los labios. No alzó la voz. Fue un temblor en el aire. Una vibración que partía el alma en dos. Las escrituras no terminan donde creen. Hay palabras que no fueron escritas, porque temieron lo que revelarían. Ana cayó de rodillas. El suelo se sentía blando, como si flotara sobre agua invisible. Samuel extendió la mano y le mostró la página recién escrita. En ella solo había una línea: «Yo hablé antes que la luz, y lo volveré a hacer antes de que se apague». Entonces, la casa entera se estremeció. Las bombillas estallaron. Las ventanas se empañaron con niebla negra. Y del pasillo comenzó a emanar un eco, no de voces humanas, sino de oraciones inversas, como si alguien o algo estuviera rezando desde el otro lado del tiempo. Ana abrazó a su hijo. «¿Qué eres, Samuel?», preguntó entre lágrimas. Y por primera vez, él respondió con claridad, sin metáfora, sin símbolos, sin misterio: «Soy lo que Dios no quiso olvidar». Episodio 11. El niño que no debía recordar. Una mañana, Samuel dejó de responder al nombre Samuel. Ana lo llamó 1, 2, 3 veces. Nada. ¿Pero cuándo? En un susurro tembloroso. Dijo: «¿Eres tú?». Él alzó la cabeza lentamente y sonrió. Ese día no comió.
No jugó, no lloró, solo caminaba en círculos por la casa, murmurando palabras que no existían, como si buscara su verdadero nombre entre ecos perdidos. Y al anochecer, escribió con lápiz sobre la pared blanca del pasillo una sola frase: recordar es volver a ser. Ana ya no dormía, solo lo seguía, sin saber si cuidaba de su hijo, o de un mensajero que estaba despertando del olvido. Consultó con un teólogo ciego, un hombre que afirmaba haber leído libros que Dios hizo desaparecer para proteger a la humanidad. Cuando le describió los símbolos y la conducta de Samuel, el hombre guardó silencio largo rato. Usted cree que es su hijo, dijo por fin, pero lo que habita en él tiene más edad que el pecado. Ana sintió como la sangre le helaba las manos. Entonces no es mi hijo. Lo fue, pero lo está dejando de ser, respondió el ciego. Cuando el espíritu entra en su segunda etapa, comienza a recordar, no como un humano recuerda, sino como la luz recuerda su origen. Esa noche, Ana despertó al oír ruido en la cocina. Encontró a Samuel de pie, con los ojos en blanco, garabateando sobre el refrigerador con una tiza. En sus trazos, se formaba un mapa, no de países, no de continentes, sino de constelaciones. Una estructura perfecta que solo se vería desde lo alto del cielo. Cuando le tocó el hombro, él murmuró: estoy buscando la puerta, la que abrí antes de nacer. Ana, entre sollozos, lo sostuvo. Por favor, Samuel, no te vayas, no me dejes. Pero él respondió con dulzura inquietante: no soy yo quien se va, son ustedes quienes se olvidaron de lo que eran, y yo vengo a recordárselos. Entonces, se desmayó, y en su espalda, al levantarle la camiseta, Ana vio algo que no estaba antes, una marca. 3 líneas cruzadas por un círculo. La señal que aparecía en sus sueños. La señal que los ángeles temían. Samuel ya no estaba recordando. Estaba regresando. Episodio 12. La habitación donde las Biblias se abrieron solas. El rumor empezó en el convento de Santa Lucía. Una monja, en estado de shock, afirmó que las Biblias de la capilla comenzaron a abrirse por sí solas justo a las 3:33 a.m., no por el viento, no por las manos, sino por algo que respiraba entre las páginas. Todas se detuvieron en pasajes distintos, pero en cada una, en una esquina donde jamás había escritura, apareció una palabra nueva: Samuel, el nombre que no era nombre, sino señal, el llamado que venía desde un niño que ya no era del todo humano. Ana fue contactada por una hermana del convento que había conocido al padre Elías años atrás. Le habló con voz quebrada: tu hijo está invocando las escrituras vivas. Está activando lo que fue escrito antes del lenguaje. Ana no respondió. Ya lo sabía. Esa misma noche, en su casa, había pasado algo similar. Estaban durmiendo cuando escucharon un golpe sordo. Las estanterías se habían volcado solas. Todas las Biblias de la casa estaban abiertas, aunque jamás habían sido tocadas. Y lo más aterrador, todas estaban escritas ahora con la misma caligrafía de Samuel. Una caligrafía limpia, redonda, demasiado perfecta para ser humana. Cada libro tenía una página central reescrita con una nueva frase. No vine a cambiar lo que se escribió, vine a terminar lo que nunca se atrevieron a decir. Ana ya no lloraba, ni rezaba, solo lo observaba. Samuel, sentado en el suelo del salón, con los ojos cerrados, murmuraba oraciones en idiomas imposibles. Y a su alrededor, los objetos temblaban. El reloj se detenía a las 3:33 todos los días. Las luces parpadeaban cuando él respiraba más fuerte. Y la cruz de la pared goteaba agua. No sangre, agua, como si algo más puro estuviera llorando por dentro del símbolo. Esa noche, la puerta de la habitación de Samuel se cerró sola. Y nadie pudo abrirla por horas. Desde dentro, se oía una sola voz, aunque era clara que hablaba sola. ¿Estás listo para recordar tu verdadero nombre? Cuando la puerta finalmente cedió, Samuel dormía en el suelo, envuelto en luz tenue. En la pared, escrito con su dedo, estaba lo que parecía un verso, pero no de la Biblia. Uno que aún no existía en ninguna parte. Y abajo, con letras casi invisibles, una advertencia: quien lea lo que nunca fue escrito, no volverá a ver el mundo igual. Episodio 13. La confesión que hizo sangrar al cielo. A los 3 años exactos, Samuel pidió confesarse. No en voz alta, no con palabras aprendidas, sino con una mirada fija a los ojos de Ana, y una sola frase: hay algo que debo devolverle a Dios. Ana lo llevó, con el corazón encogido,
a la última iglesia que aún aceptaba verlos. Un templo viejo, apartado, con más polvo que creyentes. El sacerdote no preguntó, solo los recibió en silencio, como si supiera que esa confesión no era para los hombres, sino para los cielos. Samuel se arrodilló ante el altar, no en el confesionario, no en secreto, frente al crucifijo, y empezó a hablar. Sus palabras no eran suyas, no eran humanas, eran antiguas. Yo vi la oscuridad antes de que fuera nombrada. Yo escuché el grito del primer ángel exiliado. Yo fui testigo de la promesa que Dios hizo, y que ustedes olvidaron. El sacerdote cayó de espaldas. Ana no podía moverse. El aire se volvió espeso, como si el tiempo hubiera entrado en pausa. Y entonces ocurrió lo impensable. El crucifijo sangró, no desde las manos, no desde los pies, desde los ojos. 2 líneas de sangre descendían del rostro de Cristo mientras Samuel hablaba, y el cielo afuera rugía como si recordara también. Samuel levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran de un niño. Eran 2 espejos líquidos donde bailaban constelaciones desconocidas. No vine a pedir perdón, dijo. Vine a recordarles lo que prometieron cuando aún eran luz. El sacerdote se tapó los oídos. Lloraba, gritaba, pero ya no oía a Samuel. Se oía a sí mismo, recordando pecados que nunca había confesado, llamando a una memoria que no venía de esta vida, sino de antes. Y en ese instante, el cielo se quebró, una tormenta sin nubes estalló sobre la iglesia. El sonido no era trueno, era un lamento de algo que lloraba allá arriba. Ana abrazó a Samuel, él estaba en calma, y susurró, ahora él recuerda. Y cuando Dios recuerda, nada permanece igual. La confesión no fue para salvarse. Fue para despertar al que dormía entre las estrellas. Episodio 14, el día que el niño llamó a Dios por su verdadero nombre. El pueblo entero se quedó sin electricidad a las 3:33 p.m. No fue un corte común. No hubo tormenta, ni falla técnica, solo una pausa, como si el universo hubiera contenido el aliento. Y entonces, Samuel habló. Estaba en medio de la plaza, rodeado de personas que ya no lo miraban con ternura, sino con miedo disfrazado de fe. Algunos lo llamaban profeta, otros, abominación. Pero esa tarde, no habló para convencer, habló para llamar. Caminó descalzo hasta el centro de la fuente, donde el agua se había secado sin explicación. Levantó las manos al cielo, y dijo, ya no quiero que me llamen Samuel. Hoy, lo llamaré a él por su nombre real. La multitud guardó silencio. No por respeto, sino porque nadie podía moverse. Fue como si una fuerza invisible los mantuviera de pie, obligados a presenciar el momento más antiguo desde el principio. Samuel cerró los ojos, y dijo un nombre. No fue una palabra, fue un sonido que se sintió en los huesos, que dobló las rodillas de los creyentes, que rompió los vitrales de la capilla con una vibración suave y devastadora. Un nombre que nadie había oído jamás, pero que todos reconocieron, porque estaba escrito en lo profundo del alma humana, esperando ser recordado. Los niños lloraron, los perros huyeron, y en el cielo una grieta de luz se abrió por solo 3 segundos. Ana corrió hacia él, sabiendo que ya nada volvería a ser igual. ¿Qué hiciste, hijo?, preguntó entre lágrimas. Samuel la miró. Sus ojos ya no eran espejos, eran fuego manso, amor absoluto pero sin límite humano. Lo nombré madre, y cuando se nombra al que creó el aliento, el mundo respira diferente. En el monasterio del norte, los monjes comenzaron a escribir sin detenerse. En el Vaticano, una alarma que nunca había sonado se activó, y en miles de Biblias en todo el mundo, una nueva página apareció al final. Sin explicación, una página en blanco, esperando ser escrita por una voz que no olvida. Samuel había hecho lo impensable. Recordó el nombre que ni los ángeles se atreven a pronunciar. Y lo dijo con la voz de un niño. Episodio 15 final. Y el Espíritu dijo, él no nació para ser humano. Esa noche, el cielo no tuvo estrellas. La luz artificial volvió al pueblo. Pero nadie se atrevió a encender las lámparas. Todos sabían que algo había cambiado. No en el aire, en la esencia misma del tiempo. Samuel no dormía. Estaba de pie junto al ventanal, mirando hacia lo invisible. Ana lo observaba desde el umbral, con el alma dividida. Una parte quería abrazarlo, la otra, arrodillarse. ¿Vas a irte?, preguntó ella, con la voz quebrada. Samuel no respondió de inmediato. Solo alzó una mano y la colocó sobre el vidrio empañado.
Y entonces lo escribió. Nunca estuve del todo aquí. Ana se acercó con pasos temblorosos. ¿Entonces por qué viniste? Samuel giró lentamente. Y sus ojos no tenían pupilas. Eran dos cielos girando, cargados de compasión infinita y dolor antiguo. Porque él recuerda a los que olvidaron. Porque aún hay oraciones sin destino, y alguien tiene que escucharlas. En ese instante, la casa comenzó a temblar suavemente. Pero no por terremoto. Era el mismo suelo, reconociéndolo. Los objetos no caían. Se inclinaban. La Biblia sobre la mesa se abrió sola. Las páginas giraron con furia hasta detenerse en una que no existía antes. Una frase, escrita en oro líquido, surgía desde el papel. Y el Espíritu dijo: Él no nació para ser humano, sino para recordarles a los humanos por qué fueron creados. Ana lloró en silencio. Samuel extendió los brazos. No para abrazarla, sino para ofrecerle algo más grande, verdad. Pero no la verdad que se dice. La que se siente. La que arde. Madre, susurró con voz serena. Agradezco tu cuerpo. Pero debo regresar a lo que fui. ¿A dónde vas? A donde el lenguaje se disuelve y solo queda el eco de lo eterno. Un resplandor lo envolvió. No era fuego, ni luz. Era memoria pura. Y en el último segundo, antes de desaparecer, dijo su última frase con una dulzura imposible. Dile al mundo que Dios no olvidó. Ana cayó al suelo, llorando en paz. Samuel ya no estaba, pero su cuna aún ardía con un calor suave. Como si una promesa hubiera dormido allí. Como si pudiera volver. Porque ahora, en cada página blanca de cada Biblia, hay espacio para una historia más. Una que comienza con un niño, que habló con el Espíritu antes de nacer.